Alan Watts, un filósofo y escritor británico, se convirtió en una figura central para la difusión del pensamiento oriental en Occidente durante el siglo XX. Su obra ha influido a generaciones, no solo por su capacidad para explicar conceptos complejos de la filosofía oriental de una manera accesible, sino también por la forma en que conectó esas ideas con la vida diaria, proporcionando herramientas para la transformación personal y espiritual. Watts no veía la metafísica ni la espiritualidad como sistemas de creencias rígidos, sino como perspectivas y herramientas prácticas para reestructurar nuestra forma de ver el mundo y, en última instancia, transformar nuestra experiencia de la vida. La metafísica, en la visión de Watts, es el estudio de la realidad última, más allá de las apariencias y las limitaciones del lenguaje y la lógica convencional. Él consideraba que la mente humana está atrapada en un paradigma dualista, donde se tiende a separar al sujeto del objeto, al yo del otro, al individuo del universo. Según Watts, esta división es una ilusión, un producto de la construcción mental y lingüística que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. La verdadera naturaleza de la realidad, sostenía, es una unidad fundamental, una interconexión profunda que subyace a todas las cosas. En su obra, Watts se inspiró profundamente en las tradiciones orientales, especialmente en el budismo zen, el taoísmo y la filosofía hindú, para ofrecer una visión metafísica que va más allá del dualismo. Por ejemplo, en el budismo zen, se enfatiza la noción de que no hay un yo fijo o separado. Lo que consideramos nuestro yo es simplemente un conjunto de experiencias cambiantes y una serie de procesos que están intrínsecamente conectados con todo lo demás en el universo. Para Watts, aceptar esta perspectiva era una forma de liberarse del sufrimiento autoimpuesto que proviene de la identificación excesiva con el ego. Una de las herramientas más poderosas que Watts ofreció para transformar nuestra vida es la práctica de la aceptación de la impermanencia y la naturaleza fluida de la existencia. Watts insistía en que uno de los mayores errores que cometemos es intentar aferrarnos a las cosas, ya sean experiencias, personas, emociones o incluso a nuestras propias ideas de identidad. Este apego, decía, es la raíz del sufrimiento humano, ya que la vida misma es un proceso continuo de cambio, de flujo y de transformación. Al aceptar la impermanencia y abrazar el hecho de que todo está en constante cambio, podemos vivir más plenamente en el presente y reducir la ansiedad y el miedo que provienen de la resistencia al cambio. La espiritualidad, según Watts, no se trata de adherirse a un conjunto de dogmas o creencias, sino de una forma de experimentar la vida directamente, sin los filtros distorsionados del ego y las construcciones sociales. Para él, la espiritualidad auténtica es un estado de conciencia en el que nos damos cuenta de nuestra unidad con el universo, en el que dejamos de vernos como entidades separadas y aisladas. Este estado de conciencia se puede alcanzar a través de la meditación, la contemplación y el estar plenamente presente en el momento actual. Watts enfatizaba que la verdadera espiritualidad no es un escape del mundo, sino una forma de estar completamente inmerso en él, de participar activamente en la danza de la vida con una sensación de alegría, curiosidad y asombro. En lugar de buscar respuestas definitivas a preguntas metafísicas o intentar alcanzar un estado de perfección espiritual, Watts nos invita a jugar con la vida, a explorar sus misterios y a abrazar las paradojas y contradicciones inherentes a la existencia. Esta actitud lúdica hacia la vida es, según él, una de las claves para liberar la mente y el espíritu de las limitaciones impuestas por el pensamiento racional y la lógica convencional. Otro concepto fundamental en la obra de Watts es el de la ilusión del yo. Para él, la percepción de un yo fijo y separado es una construcción mental que limita nuestra experiencia de la realidad. Watts sugirió que el yo es más un proceso que una entidad fija, es una serie de eventos y experiencias interconectadas que ocurren en un flujo continuo. Al romper con la ilusión de un yo separado, nos damos cuenta de nuestra conexión intrínseca con todo lo que nos rodea. Esta comprensión nos permite ver que nuestra verdadera naturaleza no es un individuo aislado, sino una manifestación del todo, una expresión de la energía cósmica que fluye a través de todo el universo. La metáfora del juego cósmico es una herramienta central que Watts utilizó para ilustrar su visión metafísica y espiritual. Él sugirió que la vida, en su esencia, es como una obra de teatro o un juego, donde cada uno de nosotros juega su papel, pero en el fondo,
todos estamos interconectados y participamos del mismo espectáculo. Esta idea se inspira en el concepto hindú de lila, que significa el juego divino del universo. Según Watts, al ver la vida como un juego, podemos liberarnos de la seriedad y la ansiedad que a menudo asociamos con nuestra existencia y, en cambio, adoptar una actitud más relajada y espontánea hacia nuestros problemas y desafíos. Para Watts, esta perspectiva de la vida como un juego también tiene profundas implicaciones para cómo manejamos el sufrimiento y la dificultad. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables o como fracasos personales, nos enseña a verlas como parte del juego, como experiencias necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Al cambiar nuestra percepción del sufrimiento y verlo como una oportunidad para aprender y evolucionar, podemos transformarlo en una herramienta para nuestra propia liberación y autocomprensión. Otra herramienta esencial que Watts promovió fue la meditación, no tanto como una práctica formal y ritualista, sino como una forma de estar presente y consciente en cada momento. Él argumentaba que la meditación no es un medio para un fin, sino una forma de experimentar directamente la realidad tal como es, sin las distorsiones y las interpretaciones de la mente racional. A través de la meditación, podemos comenzar a ver más allá del ego y experimentar la sensación de unidad con el todo. Esta experiencia directa de la realidad es el núcleo de la espiritualidad para Watts, ya que nos conecta con lo que él llamaba la sensación de ser una conciencia pura y sin filtros. Watts también hablaba del concepto del dejar ir o rendición como una herramienta crucial para la transformación espiritual. Este dejar ir no es un acto de resignación o de pasividad, sino un reconocimiento de que hay fuerzas y flujos en la vida que están más allá de nuestro control. Al rendirnos a estas fuerzas, nos alineamos con el flujo natural de la vida en lugar de luchar contra él. Para Watts, la verdadera libertad y la paz interior surgen cuando dejamos de tratar de controlar cada aspecto de nuestra existencia y permitimos que la vida fluya de la manera que debe. En su visión, la rendición no significa abandonar nuestros deseos o aspiraciones, sino liberarnos de la necesidad compulsiva de que las cosas sean de una manera particular. Cuando dejamos de aferrarnos al resultado de nuestras acciones y simplemente nos involucramos en el proceso con una actitud de apertura y aceptación, podemos encontrar una mayor serenidad y satisfacción. Este enfoque también se refleja en la filosofía taoísta del Wu Wei, que se traduce como no hacer o acción sin esfuerzo. Wu Wei no es inactividad, sino una forma de actuar en armonía con las corrientes naturales del universo, permitiendo que nuestras acciones surjan de una intuición profunda y una conexión con el todo. Watts también exploró el concepto de Maya, que en la tradición hindú se refiere a la ilusión o apariencia engañosa del mundo. Maya es la idea de que lo que percibimos como realidad es solo una manifestación temporal y superficial de una verdad más profunda y subyacente. Para Watts, reconocer la naturaleza ilusoria de nuestras percepciones y construcciones mentales es un paso crucial para despertar a una comprensión más amplia y auténtica de nosotros mismos y del universo. Al trascender la ilusión de la separación y del ego, podemos ver la interconexión fundamental de todas las cosas y experimentar una sensación de unidad con el flujo eterno de la existencia. Este despertar a la verdadera naturaleza de la realidad implica un cambio radical en nuestra perspectiva, donde dejamos de vernos como individuos separados luchando por sobrevivir en un mundo hostil y empezamos a vernos como manifestaciones del universo en constante evolución. Watts argumentaba que cuando nos damos cuenta de esta verdad, nos liberamos de la ansiedad, el miedo y el sufrimiento que provienen de la identificación con un yo limitado y aislado. Esta comprensión es la esencia de la espiritualidad para él, una forma de ver la vida que nos libera de las limitaciones autoimpuestas y nos conecta con la energía vital que sustenta toda existencia. Watts también abordó la importancia de la paradoja en la espiritualidad y la metafísica. Para él, la paradoja no es un problema que deba resolverse, sino una invitación a ver más allá de las limitaciones del pensamiento lineal y lógico. Al aceptar la paradoja como una parte esencial de la realidad, podemos trascender la necesidad de respuestas claras y definitivas y, en cambio, abrirnos a la experiencia directa del misterio y la maravilla de la existencia. Esta actitud de aceptación ante la paradoja nos ayuda a liberarnos del apego a las creencias rígidas y nos permite estar más abiertos y flexibles en nuestra manera de interactuar con el mundo. Uno de los legados más importantes de Alan Watts es su capacidad para integrar la metafísica y la espiritualidad en una filosofía de vida que es profundamente transformadora y práctica.
Watts no veía la espiritualidad como una disciplina separada de la vida cotidiana, sino como una forma de estar plenamente presente y consciente en cada aspecto de nuestra existencia. Para él, vivir espiritualmente no significa retirarse del mundo o negar nuestras experiencias humanas, sino involucrarse en ellas con una mente abierta y un corazón dispuesto a explorar el misterio que subyace en cada momento. Watts promovió una visión en la que la metafísica y la espiritualidad no eran meramente conceptos abstractos o reservados para el estudio académico, sino herramientas vivas y dinámicas para despertar nuestra conciencia y transformar nuestra percepción del mundo. Una de las formas más efectivas que él sugirió para aplicar estos principios en la vida diaria fue el cultivo del mindfulness o la atención plena. A través de la atención plena, uno puede aprender a estar completamente inmerso en el presente, sin ser arrastrado por los remordimientos del pasado o las preocupaciones del futuro. Esta práctica nos permite observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva desapegada, lo que a su vez nos ayuda a reconocer que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino la conciencia que los observa. La atención plena, para Watts, no se trataba solo de una técnica meditativa, sino de una forma de vida. Se trata de desarrollar una conciencia continua de la interconexión de todas las cosas y de vivir en un estado de armonía con esa comprensión. Al practicar la atención plena, uno empieza a notar los patrones de pensamiento y las creencias limitantes que nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento y separación. Al observar estos patrones sin juzgarlos, se abre el espacio para una transformación profunda, donde la mente se libera de sus hábitos reactivos y se vuelve más creativa, flexible y en sintonía con el flujo natural de la vida. Otro aspecto clave de la enseñanza de Watts es su enfoque en la paradoja de la búsqueda espiritual. A menudo señalaba que cuanto más nos esforzamos por alcanzar la iluminación o por cambiar nuestra situación actual, más nos alejamos del estado de paz y realización que buscamos. Esta es una verdad central en muchas tradiciones espirituales, pero Watts la expresaba de una manera que resonaba profundamente con las personas en la vida moderna. Sugería que el acto mismo de buscar la perfección o la verdad última es, en sí mismo, una forma de resistencia al presente y a nuestra experiencia actual. La transformación, según Watts, ocurre no a través de un esfuerzo frenético por cambiar lo que somos, sino a través de una aceptación radical de nuestra situación y una entrega al momento presente. Esta noción de aceptar la vida tal como es, sin intentar forzar un resultado o imponer una idea preconcebida de cómo debería ser, se conecta directamente con el principio taoísta del Wu Wei, o la acción sin esfuerzo. Watts describía Wu Wei como el arte de fluir con las corrientes naturales del universo, actuando en armonía con la naturaleza de las cosas en lugar de luchar contra ellas. Este enfoque no significa inactividad o pasividad, sino una forma de actuar que surge de una profunda comprensión y alineación con las fuerzas que guían el cosmos. Cuando uno practica Wu Wei, las acciones se convierten en una extensión natural del ser, espontáneas y sin esfuerzo, y los resultados son más efectivos y satisfactorios porque están en sincronía con el flujo de la vida. Watts también abordó la importancia de la intuición y la sabiduría interior como herramientas para la transformación personal. A menudo, nuestra sociedad valora la lógica y el razonamiento como las únicas formas válidas de conocimiento, pero Watts creía que la intuición era una conexión directa con la sabiduría del universo. Según él, la intuición no es simplemente una serie de corazonadas irracionales, sino una forma de conocimiento profundo que trasciende las limitaciones del pensamiento lineal. Esta intuición nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, permitiéndonos tomar decisiones que están en alineación con nuestro verdadero propósito y con la naturaleza misma de la realidad. En su exploración de la espiritualidad, Watts también se centró en la experiencia directa del ser como una forma de trascender el ego y las ilusiones del yo separado. Para él, el estado más elevado de la espiritualidad es aquel en el que uno se da cuenta de que es una parte inseparable del universo, que no hay distinción real entre el individuo y el todo. Esta realización no es un estado de conocimiento intelectual, sino una experiencia directa y visceral de unidad con todo lo que existe. Al llegar a este estado de conciencia, uno se da cuenta de que la vida no es una serie de problemas que resolver, sino una serie de experiencias que explorar y disfrutar.
Watts insistía en que la verdadera transformación espiritual no ocurre a través de un cambio forzado o de la adhesión a dogmas rígidos, sino a través de un cambio natural en nuestra percepción. Este cambio de percepción nos permite ver la vida no como una serie de obstáculos o desafíos que superar, sino como un viaje de autodescubrimiento y autoexpresión. La vida, según Watts, es como una obra de arte en la que nosotros somos tanto los creadores como los observadores, y nuestra tarea no es alcanzar algún tipo de perfección final, sino participar plenamente en el proceso creativo. Este enfoque artístico hacia la vida se refleja también en la idea de que la existencia misma es un juego o una danza. Watts sugería que tomarse la vida demasiado en serio es una trampa que nos aparta de la verdad fundamental de que el universo es lúdico y creativo por naturaleza. Al ver la vida como un juego, podemos liberarnos de la rigidez de las expectativas y las preocupaciones y permitirnos ser más flexibles, curiosos y abiertos a las posibilidades infinitas que ofrece cada momento. Esta perspectiva nos permite abordar nuestros problemas y desafíos con una mente más relajada y con un corazón dispuesto a encontrar soluciones innovadoras y creativas. Watts también subrayaba la importancia de la conexión con la naturaleza como una herramienta para la transformación espiritual. A menudo, enfatizaba que en nuestra cultura moderna hemos perdido el sentido de nuestra relación íntima con el entorno natural, y este alejamiento nos ha llevado a una sensación de desconexión y alienación. Para Watts, reconectarnos con la naturaleza no era simplemente una cuestión de apreciación estética, sino una forma de recordar nuestra verdadera identidad como parte integral del todo. Al observar los ciclos de la naturaleza y la forma en que todo en el universo está interrelacionado, podemos encontrar una mayor paz interior y un sentido de pertenencia que trasciende las limitaciones del ego y del pensamiento dualista. Watts nos enseñó que al aceptar nuestra naturaleza como parte de un todo mayor, podemos experimentar una forma de libertad y paz que no está condicionada por las circunstancias externas. Este sentido de libertad no se basa en la eliminación de dificultades o la obtención de resultados específicos, sino en la aceptación plena y consciente de la vida tal como es. Para él, esta aceptación no es una resignación pasiva, sino una forma activa de participar en la vida con una mente clara y un corazón abierto, permitiendo que cada momento sea una oportunidad para la realización y el crecimiento espiritual. Las enseñanzas de Alan Watts sobre la metafísica y la espiritualidad son un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza, a trascender las limitaciones del pensamiento dualista y a experimentar la vida como una manifestación de la unidad cósmica. Watts no nos invita a huir del mundo ni a buscar refugio en una espiritualidad abstracta, sino a sumergirnos plenamente en la experiencia humana, con todos sus altibajos, alegrías y dolores, y a encontrar en esa experiencia la chispa divina que nos conecta con todo lo que es. Al aplicar estas herramientas en nuestra vida diaria, no solo transformamos nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra relación con el mundo y nuestra capacidad para vivir una vida más auténtica, plena y conectada. Alan Watts entendió que la verdadera transformación personal y espiritual no se trata solo de un cambio en las creencias o ideas, sino de un cambio fundamental en nuestra forma de experimentar y percibir la realidad. Su enfoque revolucionario en la metafísica y la espiritualidad nos desafía a mirar más allá de las construcciones mentales y a sumergirnos en una experiencia directa del ser, una vivencia que trasciende la lógica y la dualidad. Para Watts, una comprensión auténtica de la metafísica no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un viaje profundo hacia el interior del individuo, donde el yo se disuelve en una conciencia universal que abarca todas las cosas. Uno de los puntos más profundos de su enseñanza es la idea de que el sentido del yo es una ilusión creada por la mente. Watts argumentaba que nuestra percepción de nosotros mismos como entidades separadas es una construcción fabricada, sostenida por nuestras propias limitaciones cognitivas y lingüísticas. Este yo, que a menudo sentimos como un núcleo fijo e inmutable dentro de nosotros, es en realidad una serie de patrones de pensamiento y emociones que se manifiestan en respuesta a nuestras experiencias y condicionamientos. Según Watts, al reconocer la naturaleza ilusoria del yo, nos liberamos del sufrimiento que surge de identificarnos con esta entidad limitada y podemos experimentar una conexión más profunda con el universo. La idea de que el yo es una ilusión está en consonancia con muchas tradiciones filosóficas y espirituales orientales, como el budismo y el hinduismo. En estas tradiciones, el concepto del Atman, el yo individual, y el Brahman, la realidad última,
son fundamentales. Alan Watts presentó estas ideas al público occidental de una manera que no solo era comprensible, sino también relevante para la vida moderna. Según él, al darnos cuenta de que el yo no es más que una máscara temporal, un juego de roles que adoptamos en este teatro cósmico, podemos comenzar a vivir con mayor libertad y autenticidad, sin las ataduras del ego y el miedo a la pérdida o al fracaso. Watts también se adentró en la exploración del tiempo y cómo nuestra relación con él afecta profundamente nuestra experiencia de vida. En su visión, el tiempo es otra construcción mental que nos aleja del momento presente y nos hace vivir atrapados entre las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Este enfoque en el tiempo lineal nos desvía de lo que realmente somos, seres eternos viviendo en un eterno ahora. Para Watts, la verdadera espiritualidad consiste en escapar de esta trampa del tiempo, en ver que la única realidad que existe es el momento presente, y que el pasado y el futuro son proyecciones mentales que nos distraen del aquí y el ahora. Esta comprensión del tiempo está relacionada con su interpretación del concepto de Maya en la filosofía hindú. Maya, a menudo traducido como ilusión, es la idea de que lo que percibimos como la realidad es en realidad una construcción que oculta la verdadera naturaleza de la existencia. Watts sugirió que romper con la ilusión de Maya no significa renunciar a las experiencias humanas o a la vida misma, sino ver a través de las apariencias y entender que todo lo que experimentamos está interconectado y es temporal por naturaleza. La realidad última, decía, no puede ser capturada por las palabras ni definida por el pensamiento racional, solo puede ser experimentada directamente. Además, Alan Watts profundizó en el concepto de no dualidad, una idea central en las tradiciones espirituales orientales que sostiene que no existe una separación real entre el yo y el mundo, entre lo interior y lo exterior, o entre el sujeto y el objeto. La no dualidad es la comprensión de que todas las cosas son una expresión de una única realidad, una energía cósmica que se manifiesta en múltiples formas y aspectos. Según Watts, al darnos cuenta de esta verdad no dualista, podemos trascender las limitaciones del pensamiento binario y vivir en un estado de conciencia en el que todo está conectado y donde no existe separación entre nosotros y el universo. Watts utilizaba a menudo la metáfora del océano y las olas para explicar la idea de la no dualidad. Las olas son formas individuales que se levantan y caen en el océano, pero nunca dejan de ser parte del océano mismo. De manera similar, cada uno de nosotros es una ola en el océano de la existencia, una manifestación temporal de una energía más grande que no está separada de nosotros. Este reconocimiento cambia fundamentalmente nuestra relación con la vida y nos permite vernos a nosotros mismos no como entidades aisladas, sino como partes intrínsecas del flujo universal de la existencia. Un aspecto fascinante de las enseñanzas de Watts es su énfasis en el juego cósmico de la existencia. Él veía la vida como una especie de juego o danza cósmica, donde todos los seres desempeñan un papel. Este juego no tiene un objetivo final ni una meta específica, sino que su propósito es simplemente el juego mismo. Esta visión lúdica de la vida nos libera de la necesidad de alcanzar un propósito trascendental o de encontrar respuestas definitivas a las preguntas existenciales. Nos invita a disfrutar del proceso, a ser partícipes activos en el gran juego de la vida, donde cada momento es una expresión de creatividad y descubrimiento. Watts también cuestionaba las nociones tradicionales de moralidad y las divisiones entre el bien y el mal. Desde su perspectiva, el bien y el mal son construcciones humanas que surgen del pensamiento dualista que divide el mundo en opuestos y contradicciones. Según él, la verdadera espiritualidad trasciende estas divisiones artificiales y reconoce que el bien y el mal son aspectos complementarios de una misma realidad. Esta comprensión nos permite aceptar la vida en su totalidad, con todas sus luces y sombras, y ver que incluso los aspectos que consideramos negativos son necesarios para el equilibrio y la armonía del cosmos. Otra contribución importante de Watts a la metafísica y la espiritualidad es su enfoque en la impermanencia y la fluidez de todas las cosas. Él enseñaba que todo en la vida está en constante cambio y transformación, y que el intento de aferrarse a algo fijo o permanente es una fuente principal de sufrimiento. Al aceptar la impermanencia como una parte natural de la existencia, podemos desarrollar una actitud de desapego que nos permite vivir más plenamente en el presente, sin miedo a la pérdida ni a la muerte. Este desapego no implica indiferencia o falta de amor, sino una apreciación más profunda y una conexión más auténtica con la realidad tal como es.
Watts también integró en sus enseñanzas la idea del dejar ir, un principio que se relaciona con el concepto de Wu Wei en el taoísmo. Dejar ir no significa rendirse pasivamente a las circunstancias, sino confiar en el flujo natural de la vida y actuar en armonía con ella. Según Watts, el mayor obstáculo para nuestra paz interior y felicidad es nuestra tendencia a controlar y manipular cada aspecto de nuestra existencia. Al aprender a soltar esta necesidad de control, permitimos que nuestras acciones surjan desde un lugar de sabiduría y intuición en lugar de estar impulsadas por el miedo o la ansiedad. El legado de Alan Watts también incluye su enfoque en el uso de la intuición y el corazón como guías para la transformación espiritual. En una cultura que valora predominantemente la razón y la lógica, Watts recordaba la importancia de escuchar nuestra sabiduría interna, que no siempre se puede expresar con palabras o razonamientos. Esta intuición es, para él, una forma directa de conexión con el flujo del universo, una guía que nos muestra el camino hacia una vida más auténtica y significativa. Al confiar en nuestra intuición, podemos navegar por la vida con mayor fluidez y adaptabilidad, alineándonos con las corrientes naturales del ser. Watts también exploró la importancia del amor y la compasión como manifestaciones naturales de una conciencia despierta. Para él, el amor no era simplemente una emoción o un sentimiento romántico, sino una fuerza universal que nos conecta con todos los seres y con la esencia misma de la vida. Este amor es incondicional, trascendiendo las barreras del ego y las expectativas personales, y surge de una comprensión profunda de la unidad de todas las cosas. La compasión, entonces, no es un acto de caridad o altruismo, sino una respuesta natural que emerge cuando vemos a los demás como extensiones de nosotros mismos, como partes del mismo juego cósmico en el que todos participamos. Watts también destacaba la necesidad de cultivar una mente abierta y flexible, una mente que no esté atrapada en ideas fijas o creencias rígidas. Esta flexibilidad mental es crucial para la evolución espiritual porque nos permite adaptarnos a nuevas experiencias, aceptar diferentes puntos de vista y aprender de las paradojas y contradicciones de la vida. Para Watts, una mente cerrada es una mente atrapada en su propia prisión, incapaz de ver más allá de sus propias limitaciones y condicionamientos. Al cultivar una mente abierta, nos liberamos de los prejuicios y nos abrimos a la posibilidad de un crecimiento y un aprendizaje infinitos. Uno de los conceptos más radicales que Watts promovió es la idea de que el despertar espiritual no es un logro personal o un estado final que se alcanza mediante el esfuerzo. Más bien, es un regreso a lo que ya somos, una reconexión con nuestra naturaleza esencial que siempre ha estado presente. En este sentido, la iluminación no es algo que se adquiere, sino algo que se descubre al soltar todas las ilusiones y construcciones que nos han impedido ver la realidad tal como es. Este enfoque revolucionario desafía la noción convencional de que la espiritualidad es una meta que debe ser alcanzada a través de un arduo esfuerzo o disciplina rigurosa. En lugar de buscar algo que está fuera de nosotros, Alan Watts nos invita a recordar nuestra esencia innata y a reconocer que el estado de plenitud y paz que buscamos ya existe en lo más profundo de nuestra conciencia. Esta perspectiva también implica un cambio fundamental en cómo percibimos el proceso de transformación personal. En lugar de verlo como una lucha constante para mejorar o eliminar nuestros defectos, Watts sugiere que se trata de un proceso de aceptación radical y amorosa de lo que somos en este momento. Esta aceptación no es un acto de resignación, sino una expresión de confianza en la sabiduría inherente del universo y en el flujo natural de la vida. Al dejar de luchar contra nuestra propia naturaleza y comenzar a vivir en armonía con ella, permitimos que la transformación ocurra de manera orgánica y espontánea. Watts cuestionaba la idea convencional de que la iluminación es un estado al que solo se puede llegar a través de años de meditación o de seguir estrictamente las enseñanzas de un gurú. Para él, el despertar espiritual es más accesible y está más cerca de lo que la mayoría de la gente piensa. Argumentaba que la clave para este despertar radica en la simple pero profunda realización de que el mundo, tal como lo experimentamos, es una proyección de nuestra mente y que al cambiar nuestra percepción, podemos cambiar nuestra experiencia de la realidad. Este tipo de transformación no requiere necesariamente un esfuerzo prolongado, sino una apertura a nuevas formas de ver y entender. La idea de que todo es una proyección de la mente está enraizada en la noción de que la realidad no es fija ni absoluta, sino que está continuamente moldeada por nuestros pensamientos, creencias y expectativas.
Alan Watts afirmaba que, al darnos cuenta de este poder creativo que tenemos sobre nuestra percepción del mundo, podemos asumir una mayor responsabilidad sobre nuestras vidas. Este poder no se trata de controlar el mundo exterior, sino de transformar nuestra relación con él. Al cambiar nuestra manera de ver las cosas, podemos influir en cómo nos afectan y, en última instancia, cómo vivimos nuestras vidas. Watts también abordó la importancia del humor y la ligereza en el camino espiritual. Para él, el sentido del humor era una expresión de sabiduría y una señal de una mente verdaderamente despierta. Sostenía que una perspectiva lúdica sobre la vida nos ayuda a superar la seriedad excesiva que a menudo acompaña a las búsquedas espirituales y filosóficas. Este enfoque lúdico nos permite mantener una mente abierta, flexible y dispuesta a abrazar las paradojas y contradicciones que son inherentes a la experiencia humana. El humor, en este contexto, se convierte en una herramienta para desarmar el ego y para recordarnos que, a pesar de nuestras preocupaciones y problemas, la vida es esencialmente un misterio para ser disfrutado. Otro de los principios transformadores que Watts promovió es la idea de la autoaceptación incondicional. Sostenía que muchos de nuestros problemas y sufrimientos provienen de nuestra tendencia a juzgarnos severamente y a resistirnos a las partes de nosotros mismos que consideramos indeseables. Para Watts, la verdadera espiritualidad no consiste en ser perfecto, sino en ser completamente humano y en aceptar nuestra humanidad en todas sus facetas. Este tipo de aceptación nos libera de la culpa, la vergüenza y el miedo al fracaso, y nos permite vivir de una manera más auténtica y sincera. Watts también enfatizó que el amor propio es una base esencial para cualquier tipo de transformación espiritual. Creía que solo cuando nos amamos y aceptamos a nosotros mismos podemos amar verdaderamente a los demás. Este amor propio no es egoísta ni narcisista, sino un reconocimiento de nuestra valía intrínseca como seres humanos. Al cultivar este amor, nos damos cuenta de que no necesitamos la validación externa para sentirnos completos, lo que nos permite interactuar con el mundo desde un lugar de plenitud y generosidad, en lugar de buscar constantemente lo que nos falta. En sus enseñanzas sobre la relación entre la mente y el cuerpo, Alan Watts exploró cómo el dualismo que separa a la mente del cuerpo es una de las grandes ilusiones que nos impiden experimentar la vida en su totalidad. Para él, no había una división real entre lo físico y lo espiritual, sino que ambas dimensiones estaban intrínsecamente conectadas como partes de una sola realidad. Al reconocer esta unidad, podemos comenzar a vivir de una manera más integrada y armoniosa, donde nuestras acciones, pensamientos y sentimientos están alineados con nuestra esencia más profunda. Watts también abordaba la importancia del ritual y la ceremonia en la vida espiritual. Aunque criticaba el apego rígido a las tradiciones religiosas, reconocía que los rituales pueden ser herramientas poderosas para reconectar con nuestra esencia espiritual y para marcar momentos significativos en nuestra vida. Estos actos ceremoniales, cuando se realizan con conciencia y propósito, pueden servir como recordatorios simbólicos de nuestra conexión con lo divino y con el flujo de la vida. Nos ayudan a salir de la rutina del pensamiento cotidiano y a entrar en un espacio sagrado donde podemos experimentar la trascendencia y el misterio de la existencia. En su exploración de la muerte y el morir, Watts ofreció una visión profundamente liberadora. En lugar de ver la muerte como una tragedia o un final aterrador, la veía como una parte natural del ciclo de la vida. Para él, la muerte no era una aniquilación, sino una transformación, un regreso al estado primordial del ser. Esta perspectiva nos invita a enfrentar nuestra mortalidad con una actitud de aceptación y curiosidad, en lugar de con miedo y resistencia. Al aceptar la inevitabilidad de la muerte, podemos vivir con mayor intensidad y con un sentido de gratitud y aprecio por cada momento que se nos ha dado. La visión de Alan Watts sobre la muerte se conecta profundamente con su creencia en la continuidad de la vida más allá de la forma física. Sostenía que, así como una ola no es una entidad separada del océano, nuestras vidas no están separadas del flujo continuo del universo. En este sentido, aunque nuestras formas individuales pueden desvanecerse, la energía que somos continúa existiendo en el gran todo. Esta comprensión nos libera de la angustia de aferrarnos a la vida como algo que debe ser preservado a toda costa y nos permite ver nuestra existencia como una expresión transitoria de una danza cósmica eterna. Watts también reflexionó sobre el poder transformador del silencio y la quietud. En una cultura que valora el ruido,
la actividad constante y la productividad, él recordaba la importancia de encontrar momentos de silencio donde podamos escuchar nuestra voz interior y conectar con el misterio del ser. Para Watts, el silencio no era simplemente la ausencia de sonido, sino un estado de presencia y atención plena que nos permite entrar en contacto con la esencia más profunda de la realidad. En este estado de quietud, se disuelven las barreras del ego y experimentamos una sensación de unidad y paz que trasciende las palabras. En su enfoque de la espiritualidad, Alan Watts no promovió ninguna doctrina rígida o sistema de creencias dogmático. Más bien, alentó a cada individuo a explorar su propia verdad y a descubrir un camino que resonara con su experiencia personal. Esta actitud abierta y exploratoria es una de las razones por las que sus enseñanzas siguen siendo relevantes y poderosas hoy en día. Watts creía que la espiritualidad era un viaje profundamente personal y único para cada individuo, un viaje que no puede ser impuesto desde afuera, sino que debe ser descubierto desde el interior. Su filosofía nos desafía a abandonar nuestras nociones preconcebidas y a entrar en una relación directa y sin filtros con la experiencia de la vida. Nos invita a cuestionar las estructuras mentales y sociales que nos mantienen atrapados en la ilusión de la separación y a ver más allá de ellas para descubrir la interconexión que existe entre todas las cosas. Al hacerlo, nos damos cuenta de que la verdadera espiritualidad no es un escape de la vida cotidiana, sino una inmersión profunda en ella, una participación total en el misterio y la maravilla del ser. Las enseñanzas de Alan Watts sobre la metafísica y la espiritualidad son un llamado a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a vivir desde un lugar de autenticidad, aceptación y unidad con el universo. Su enfoque transformador no solo nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la realidad, sino que también nos ofrece herramientas prácticas para vivir con mayor libertad, amor y creatividad. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos experimentar una profunda transformación en nuestra percepción y, en última instancia, en nuestra forma de ser en el mundo.